Hi everyone and welcome. I am joined today by Larry Johnson. Hola a todos y bienvenidos. Hoy me acompaña Larry Johnson, un exanalista de inteligencia de la CIA. El tema es la diplomacia internacional de Trump. Parece decidido a reorganizar la mayoría de las relaciones de Estados Unidos en todo el mundo. Quizás podamos comenzar con el Medio Oriente, una parte del mundo donde parece que todo sigue igual. La gran historia, supongo, es Yemen. Nuevamente, comenzando a atacar Yemen. No estoy seguro de qué se puede lograr que no se haya logrado en la última década de ataques. Pero ¿cómo ves la probabilidad de éxito? No estoy seguro de cómo se mediría el éxito aquí, como abrir las rutas de navegación, pero no parece que esto vaya a suceder. ¿Cómo va la campaña de bombardeos hasta ahora? Bueno, concedamos que Yemen es realmente un pretexto para intentar iniciar una guerra con Irán. Y ahora creo tenemos bastante buena evidencia de eso, gracias a Jeffrey Goldberg, un reportero que se ha unido a Signal, ya sabes, la aplicación Signal. Se metió en un chat grupal que incluía al director de la CIA, el director de Inteligencia Nacional, el secretario de Defensa, el vicepresidente, Dios sabe quién más, unas 17 personas en total. Y todo esto fue antes de la iniciación de los bombardeos en Yemen el 15 de marzo. Y ya sabes, este bombardeo no fue provocado por alguna acción de Yemen. Cuando Trump había negociado a través de Steve Witkoff un alto el fuego a mediados de enero entre Hamas e Israel. Bueno, en ese momento los hutíes dijeron, oye, está bien, dejaremos de bombardear y atacar barcos. Así que entraron en un periodo de no intentar agresivamente detener cualquier envío hacia Israel, porque vieron esto como una forma de participar en el alto el fuego. La razón principal de los hutíes para involucrarse en este tipo de actividad, que ha sido etiquetada por Estados Unidos como piratería, era tratar de proteger o ayudar al pueblo palestino. Pero, ya sabes, Estados Unidos lanzó este ataque y la retórica pública acusaba, bueno, no somos débiles como Biden, somos fuertes, somos poderosos. Y así una vez más tienes un grupo de ataque de portaaviones en el Mar Rojo, y eso siempre va acompañado de 2 destructores y un crucero, normalmente. Y el propósito del destructor y el crucero es proteger al portaaviones de ser alcanzado por misiles entrantes. Lo que la administración Trump y la administración Biden descubrieron es que no pueden lanzar suficientes bombas sobre Yemen para evitar que Yemen pueda disparar misiles y drones a los barcos e incluso misiles balísticos hacia Israel. Eso es lo primero. En segundo lugar, esos barcos utilizan un sistema de defensa antiaérea llamado Sistema de Lanzamiento Vertical, un sistema BLS. Hay tubos integrados en la cubierta del barco y dispararán un misil. Una vez que esos tubos están vacíos, la única forma de recargarlos es ir a un puerto y que una grúa literalmente los coloque en los agujeros. Porque cada uno de esos tubos contiene 96 misiles, y normalmente si tienes un misil balístico entrante, vas a disparar al menos 2 de esos misiles porque están diseñados para golpear, físicamente golpear el misil entrante y hacer que se desintegre. Bueno, solo haz las cuentas. Si los hutíes disparan 20 misiles, eso significa que el destructor va a disparar 40 misiles. Y si los hutíes disparan 20 misiles 3 días seguidos, esos son 60. De repente llegamos a 120, y ese barco solo lleva 96. Así que hay formas en que los hutíes pueden realmente agotar las reservas de estos barcos. Pero ahora se pone más interesante porque dices, bueno, pediremos más del almacén. Sí, hay una producción limitada. Creo que el último número que vi fue como en 2018, solo había 660 de estos. Entonces, ya sabes, Estados Unidos, la administración de Trump está actuando como un chico de 14 años, pensando emocionalmente, no pensando racionalmente, y no se están tomando el tiempo para sentarse y de alguna manera calcular el costo. Si vamos a hacer esto, ¿qué vamos a lograr? Entonces veo su diplomacia, la llamo diplomacia de granada de mano.
¿Sabes? Sacan el pasador, lanzan la granada de mano, explota. No tienen idea de qué va a ser alcanzado, pero hace mucho ruido, crea algo de humo y puede ser una distracción o puede ser mortal. Yes, Trump invested a lot of political capital Sí, or credibility. Trump invirtió mucho capital político o credibilidad porque efectivamente iba a usar su máxima presión para obligar a Yemen a dejar de atacar los barcos. Pero, como señalaste, la fuente del problema fue la ruptura de este alto el fuego. Así que no hay disposición en Washington para... Supongo que si reconocen que esta es la fuente, tendrían que legitimar a Yemen, lo cual es un gran no-no, legitimar sus acciones, supongo. Pero, ¿es el problema principal ahora solo el costo? Los misiles son bastante económicos, supongo, los que dispara Yemen. It's also quite inexpensive, I guess, the ones fired by Yemen. And Some of them are, the drones at least. Algunos de ellos los drones. El Palestine 2, que es su misil balístico hipersónico, es en realidad barato. No tiene el precio de un Lamborghini, pero no es uno que vayan a usar indiscriminadamente. It's not one they're just going to use routinely. but they're able to Pero, ¿cuál es la probabilidad de que comiencen a hundir buques de guerra cercanos? ships nearby ¿O mantienen una distancia adecuada? ¿Qué tan organizado está esto? How Yeah, no, I well think- organized this is. I think that's the real risk. I put the risk at higher than, Creo que ese es el verdadero riesgo. these ultimately going to hit. Yo diría que hay más de un 70% de probabilidad de que los hutíes finalmente vayan a golpear uno de esos barcos navales de Salon News y lo hundan. El verdadero, ya sabes, el gran golpe sería alcanzar el portaaviones. Pero ir tras Yemen no es realmente lo que busca su política. Michael Waltz, this Sabes, abandonaron la idea el primer fin de semana cuando tenías a Michael Waltz, el asesor de seguridad nacional Rubio, el secretario de Estado Trump, Pete Hegseth. they were all saying the Todos decían lo mismo, que Yemen, ya sabes, están yendo tras Irán. Consideran a Irán responsable. Creen que la única manera en que los hutíes tienen estos misiles es por Irán. Sabes, he escuchado de Pepe Escobar que eso probablemente no sea cierto. from Pepe Escobar that's probably not true, but in Washington, truth doesn't matter. Pero ya sabes, en Washington, la verdad no importa. Todo se trata de la narrativa y la percepción, y ya sabes, seguir la historia. Así que entregaron esta advertencia contundente a Irán. Creo que es muy probable que antes de finales de mayo Estados Unidos ataque a Irán. Ahora hay algunas cosas que podrían suceder que lo impedirían. Y mi buen amigo Ray McGovern tiene una opinión diferente sobre esto. Él no cree que vaya a suceder. Pero yo tomo a la gente de Trump en su palabra sobre esto. Quiero decir, muchas veces puedes descontar lo que dice Donald Trump en sí. Pero cuando tienes a toda la burocracia de seguridad nacional, los líderes de ella, diciendo lo mismo, Security bureaucracy, the leaders of it saying the same thing, and they're foolish because y son insensatos porque vimos a través de Steve Witkoff, quien es el emisario que Trump ha utilizado tanto para las negociaciones de paz en el Medio Oriente como ahora con Rusia y Ucrania, que ha afirmado, y hemos visto esta misma afirmación de Michael Waltz, que la defensa aérea de Irán ha sido despojada, desnuda, fue destruida el 27 de octubre. Bueno, eso simplemente no es cierto. Pero eso es lo que ellos creen. Y lo que me preocupa es que cuando tienes personas que creen en una narrativa falsa y hacen suposiciones y actúan en consecuencia, bueno, entonces las consecuencias que siguen pueden ser severas. Es como, ya sabes, si estás parado en un techo y te digo, oye Glenn, es solo una caída de 1 metro. Confía en mí. Hey Glenn, it's only a 3-foot drop. Trust me. That's my. And then say, oh, that's the assumption. It's a 3-foot. Esa es la suposición, es una caída de 1 metro. Bueno, me perdí el cero. En realidad era una caída de 9 metros, ¿de acuerdo? Bueno, el efecto en ti va a ser bastante diferente. Si saltas del techo después de una caída de 9 metros, es posible que ya no estés por aquí. Y eso, me temo, es más o menos lo que Estados Unidos se está preparando para hacer, que piensan que Irán está completamente expuesto, completamente desnudo, que es más débil de lo que era Irak cuando Estados Unidos invadió en 2003, y que por lo tanto pueden hacer lo que quieran con Irán. Es una locura. Así que ya sabes, hay algunas cosas que creo que podrían desarrollar que evitarían que eso suceda. Pero esa parece ser la trayectoria en la que están ahora.
but that seems to be the trajectory they're on now. Yeah, for me, the strength of Trump was his ability Sí, para mí, la fortaleza de Trump fue su capacidad para ignorar muchas de estas narrativas y, esencialmente, establecer un consenso en torno a realidades falsas. Pero esta idea de que solo es máxima fuerza y amenazas para conseguir lo que quieres, no veo que esto funcione con Irán. Nuevamente, si la idea principal es que Irán debería ser presionado para llegar a un acuerdo, pero los acuerdos anteriores que tenían con Irán fueron rotos, y ahora la idea principal es que simplemente amenazamos a Irán para que acepte un acuerdo peor para ellos. Y de alguna manera los iraníes aceptarán esto porque, al menos las personas con las que he estado hablando, sugieren que Irán no aceptará ningún acuerdo más allá del JCPOA, dado que este fue un acuerdo del cual los estadounidenses se retiraron. Pero sí, de nuevo, si Trump dice que le gustaría negociar un acuerdo, pero si no puede lograrlo a través de la diplomacia, está preparado para usar la fuerza militar. Supongo que la contradicción es, si estás amenazando, si quieres que Irán reduzca sus capacidades militares, amenazarlos para que lo hagan. Hay una contradicción ahí, ¿no es así? Bueno, ¿qué tal empezar con qué es lo que realmente quiere Estados Unidos? Porque no quiere volver al JCPOA, porque fue la administración Trump, la primera administración, la que se alejó de esto. Entonces, ¿cómo exactamente quieren expandir esto? Son solo misiles balísticos. Es el apoyo a los aliados en la región. ¿Qué es lo que Trump quiere de los iraníes? Bueno, lo que él quiere se basa en lo que cree. Y aparentemente sabes, no he tenido acceso a informes de inteligencia de Estados Unidos y cosas clasificadas, pero todos están convencidos de que Irán está en el proceso de construir un arma nuclear y que por lo tanto van a detenerlo. Ahora, como señalas correctamente, la ironía aquí es que Trump ahora propone hacer un acuerdo con Irán que esencialmente sería el JCPOA 2, solo que no incluiría a Rusia y China. Así que ya sabes, pero él fue quien lo desmanteló y se alejó de él en primer lugar. Lo cual ya sabes, si la pregunta es si Irán está trabajando en un arma nuclear, esa pregunta habría sido fácilmente respondida a través del JCPOA. Pero la otra cosa que la administración está ignorando, y creo que en realidad la comunidad de inteligencia pasa por alto esto, es la fatwa del Ayatollah Khomeini de creo 2003, donde básicamente decía que un pecado contra Allah construir un arma nuclear. Entonces no vamos a hacer eso. Y parecería que los funcionarios iraníes en la industria nuclear han cumplido con eso. Así que el arte de la negociación de Trump para hacer estas amenazas y luego también tratar de conquistarte, ya sabes, puede ser bueno en bienes raíces, pero no es productivo en el ámbito de la política exterior. Y lo hace parecer, y quizás lo sea, inestable e irracional. Así que su deseo de controlar a Irán en este contexto está ignorando algunos hechos críticos. Hecho número 1. Irán ha tenido una relación militar cooperativa con Rusia y China que se remonta a 2019. A partir de 2019, Rusia, China e Irán estaban realizando ejercicios navales militares anuales en el estrecho de Hormuz y alrededor de la costa sur de Irán. Bueno, eso es significativo porque es una manera indirecta de decir que, oye, Rusia y China están interesadas en ayudar a defender a Irán. No se puede descartar eso. Ahora, es cierto que Irán tiene algunos problemas económicos significativos. Es cierto que hay grupos de oposición en Irán, pero en este momento los iraníes no son Siria, y esa es la otra suposición que guía a Trump. Creen, basándose en el éxito que tuvieron en Siria al deshacerse de Bashar al-Assad, que todo lo que tienen que hacer es lo mismo de nuevo. Y eso va a suceder en Irán. Creo que es una suposición peligrosa. Sí, bueno, tienes bastante razón. Esta idea de que se puede transferir la negociación de acuerdos del mundo empresarial a la política es muy errónea. En primer lugar, el punto de partida a menudo en la seguridad internacional sería el dilema de seguridad.
Es decir, aunque Irán haya declarado que no quiere adquirir un arma nuclear, la mejor manera de convencerlo de lo contrario sería amenazar con atacar a Irán. Y nuevamente, desde los años 2000, una de las principales lecciones equivocadas que se enviaron al mundo fue que los países que renunciaron a su programa de armas nucleares, ya sea Libia o Irak, fueron destruidos. Libya, Iraq, Yeah. they were destroyed. Yes. Meanwhile, countries who developed nuclear weapons. Mientras tanto, los países que desarrollaron armas nucleares en secreto y lo lograron, ya sea Pakistán o Corea del Norte, están seguros. Así que este no es un muy buen mensaje que quieras enviar al mundo. Pero sí, mencionaste la fatwa. ¿Fue hace 20 años? Recuerdo que desde hace al menos 20 años he estado escuchando a Israel hablar sobre cómo Irán podría estar a meses de tener una bomba nuclear. Sí, cualquier día. La próxima semana viene. De nuevo, Remastag this worse. Battering its survive on the. But still, it's the same playbook, isn't it? We can update the Podemos actualizar la vieja historia del niño que gritó lobo, el Netanyahu que gritó bomba. cried bomb. You know. Yeah. But if Trump wants to change the Pero, si Trump quiere resolver el problema con Yemen o Irán o cualquier cosa en la región, porque parece que realmente quiere poner fin a algunas de estas guerras eternas en la región, al mismo tiempo no está dispuesto a oponerse a Israel, al parecer. Y el principal objetivo de Israel ahora parece ser incitar a los estadounidenses a una guerra con Irán, lo cual sería un desastre absoluto. Entonces, ¿cómo explicas esto, dado que está tan dispuesto a cambiar todas las relaciones con aliados que ya no son valiosos? Y de nuevo, soy bastante favorable a que reconsidere la relación con Rusia, que no tienen que ser un adversario, pero está dispuesto a sacudirlo todo. Pero Israel es la única cosa en la que no puede ser más, supongo, América primero. It's the one thing he can't be more, I guess, be America first. Yeah, Trump is fully captured. Sí, Trump está completamente capturado por los sionistas. Esa es la forma más simple en que puedo expresarlo. Estas personas creen que debido a un libro escrito hace 2500 años, de alguna manera está divinamente inspirado y que refleja la voluntad de un ser supremo. Y ese ser supremo dice, oye, ustedes judíos, esta es su tierra, son más especiales que todos los demás, y por lo tanto pueden matar a quien quieran, porque esa es mi orden. Y ya sabes, eso es lo que están haciendo. Y Trump está comprándolo. Desafortunadamente, su enviado, Steve Witkoff, también lo ha comprado. No sé si tuviste la oportunidad de ver la entrevista completa de Witkoff con Tucker Carlson, pero hay algunas revelaciones fascinantes en ella. Por un lado, todos aplaudimos a Witkoff cuando habla sobre Rusia y que, oye, hay que tener comunicación. Talking about Russia and that, hey, got to have communication. We got to talk to the Russians. Got to talk to both sides. Tenemos que hablar con los rusos, tenemos que hablar con ambos lados, tenemos que reunirlos. Sí, eso es correcto, así es como deberíamos trabajar. Con respecto a Hamas, no he hablado con ellos. Solo trato con ellos a través de un intermediario, porque son un grupo de matones asesinos. Ahora, él no dijo matones asesinos, pero dice, oh, vi el video de propaganda que los israelíes crearon, y estaban haciendo cosas horribles. Es simplemente increíble. ¿Sabes, Glenn? Así que escucho todo esto, y entonces busqué los números reales en términos de... Hice la pregunta, ¿cuántos israelíes han matado a los palestinos a través de actos terroristas desde agosto de 2000? Y el número es, incluyendo el número del 7 de octubre, 2.755 israelíes en un periodo de 20, ahora casi 25 años. Ahora, no estoy tratando de decir que la muerte de 2.755 personas no tiene sentido, pero esa es la realidad empírica. Over a 20, now almost 25-year period. Now, I'm not trying to say that the death of 2,755 people is meaningless, but that's the empirical reality. So don't tell me that Hamas is some terrible. Así que no me digas que Hamas es una terrible organización terrorista que anda por ahí asesinando a diestra y siniestra, porque los hechos no lo respaldan. Y sin embargo, aquí está Israel. Según los datos, han matado a más de 60,000 civiles palestinos, incluidos unos 17,000 niños, según estimaciones.
¿Quién es el terrorista? Y sin embargo, es con quien Trump está alineado y tomando ese lado. Y realmente me preocupa que esto se permita continuar, que el mundo simplemente se siente y observe. Y volvemos a donde empezamos. Los únicos que están luchando en nombre de los palestinos son los hutíes. Quiero decir, cuando se escriba la historia de esto, en algunos aspectos será tan condenatoria como lo que se escribió sobre el hecho de que el mundo permaneció en silencio mientras ocurría el Holocausto. Aunque tenían la información, sabían lo que estaba pasando. Simplemente lo ignoraron. Ya sabes, Roosevelt y Churchill ignoraron los informes. Y cuando Stalin envió pruebas sobre el centro de exterminio de Maidán, Occidente lo desestimó como, ya sabes, propaganda soviética. Así que aquí estamos de nuevo, donde tenemos hechos reales con los que podemos lidiar. Y Trump está tan totalmente subordinado al lobby sionista que los está habilitando. Y la otra especie de ironía de esto, sin embargo, es que internamente en Israel se están desmoronando en las costuras en este momento durante las últimas 2 semanas. No es como si todos estuvieran unidos y dijeran, oye, estamos todos juntos en esto, Dios mío, están en una casi guerra civil dentro de Israel. Así que no veo cómo esto puede terminar bien para nadie. No, supongo que ese es un punto al que también quería llegar, porque no es como si eligiéramos este bando contra aquel bando. Creo que al final de esto todos perderán, porque incluso Israel, o especialmente Israel, se está encaminando por un camino muy peligroso. La sociedad internamente se está volviendo muy dividida, económicamente está yendo hacia el sur. Supongo que más radicales han obtenido demasiado poder allí. Vemos que amigos o aliados tradicionales de Israel están tomando cada vez más distancia. Muchos de sus oponentes se están volviendo cada vez más agravados. Sé que muchos de los líderes en la región son reacios a hacer movimientos importantes, pero su población se está volviendo bastante. Esto también podría ser un desastre para Israel. Entonces es un poco un enigma por qué no están buscando reducir esto, porque en este momento están atascados en Gaza, ahora también con Hezbollah, y podrían tener más problemas en Siria, dado que esa relación no está clara. Luego tienen Yemen, y ahora también van a ir tras Irán. Y todo esto, como dijiste, mientras que a nivel interno la economía podría colapsar, políticamente se están polarizando cada vez más. Esto no puede continuar. Entonces, därför hoppas vi final aquí. ¿Es de trivar a Irán? ¿Es det all så maravilloso? ¿Es eso caminoso para in hago? Es así de simplista. Es el mismo tipo de ingenuidad que se reflejó en la invasión de Irak por parte de Estados Unidos en 2003. Así que ya sabes, el grupo neoconservador, los Paul Wolfowitz, Doug Feith y otros, y Dick Cheney en particular, junto con Don Rumsfeld, se convencieron de que todo lo que teníamos que hacer era eliminar a Saddam Hussein y restauraríamos la democracia en la región. Saddam es el problema. Si simplemente lo eliminamos, todos esos problemas desaparecerán. Bueno, ¿cómo resultó eso? Estados Unidos terminó desestabilizando completamente la región y luego desatando una guerra civil liderada por Occidente en Siria. Y lo que es tan perturbador es que, ya sea George W. Bush tomando la decisión, o Barack Obama, o Donald Trump, o Joe Biden, están tomando decisiones que están resultando en la muerte de cientos de miles, si no millones de personas en esta región. Cuando empiezas a sumar los cuerpos, las personas que murieron en Siria, en Irak, en Afganistán, en Libia, no hay responsabilidad por ello. Y es como si ni siquiera pretendemos que son seres humanos reales, dignos de tener algún tipo de protección. Son solo, ya sabes, peones en el camino que tienen que ser eliminados. Así que es ese mismo pensamiento simplista de que todo lo que tenemos que hacer, hombre, todo lo que tenemos que hacer es deshacernos de Irán. Todos los problemas provienen de Irán. En lugar de dar un paso atrás y decir, sabes, no,
En realidad, los problemas provienen de un grupo de europeos, de una persuasión religiosa particular, que llegaron a un área y afirmaron que era suya, y en el proceso intentaron forzar a las personas que realmente vivían allí, cuya herencia familiar se remonta, ya sabes, cientos de años, y les están quitando la tierra. Sabes, ese es el verdadero problema. El problema en Irán es que, estos iraníes tomaron nuestra embajada en los Estados Unidos en, ya sabes, 1979, completamente sin provocación. No. Derrocamos al gobierno y ayudamos a instalar un Shah que estaba activo en llevar a cabo actos muy brutales contra su propio pueblo. Entonces, ya sabes, a lo largo de este curso de la historia, Estados Unidos es incapaz de aceptar o reconocer su responsabilidad en ayudar a crear el caos. Y ya sabes, no es que odie a mi país, pero sí tengo la capacidad de dar un paso atrás y mirarlo objetivamente y decir, ¿qué estamos haciendo? No se trata de traer paz. Es como ahora que queremos retratar a Irán como el patrocinador número 1 del terrorismo, aunque eso no sea cierto. Si vas a medir los incidentes terroristas en términos de ataques y bajas, Irán ni siquiera está entre los 10 primeros. Pero Occidente, y particularmente Estados Unidos, ha estado apoyando y financiando grupos terroristas, grupos que llevan a cabo ataques terroristas en Irán, incluidos los mujahidines del pueblo y gran parte de los disturbios que están ocurriendo en Baluchistán. Entonces ya sabes, es esa forma en la que lo que acusamos a los iraníes de hacer es en realidad lo que estamos haciendo. Y como resultado, cuando Irán reacciona a eso, decimos, mira, lo hemos demostrado. Sabes, si me acerco a ti y sigo empujándote en el pecho diciendo, oye, sabes, eres una amenaza para el país, y luego ya sabes, la cuarta o quinta vez que te empujo en el pecho, finalmente me golpeas, como estarías legítimamente en tu derecho de hacer porque ya había cometido agresión contra tu persona. Entonces decimos, mira, Glenn es un hombre violento. Bueno, sabes, los provocadores, sabes, Estados Unidos, supongo que lo que estoy diciendo es que el provocador en esto necesita retirarse. Sí, es un problema similar al que tenemos en Europa. Fue entonces cuando decidimos expandir la OTAN para incluir a Finlandia. Los rusos advirtieron, ¿por qué están haciendo esto? No tenemos problemas pendientes, no tenemos conflictos, ni problemas. Resolvimos todo después de la Segunda Guerra Mundial. Si hacen esto, pasamos de ser un país neutral a ser la mayor línea de frente de la OTAN. Vamos a tener que restaurar el antiguo distrito militar de Leningrado y colocarlo a lo largo de sus fronteras. Esto no tiene sentido. Piénsenlo 2 veces. ¿Por qué empezar a intensificar la competencia de seguridad? Y por supuesto, nadie escucha. Entran y salen. Hace 1 o 2 semanas vi a un general alemán en la televisión argumentando que, miren, los rusos están aumentando sus capacidades militares cerca de Finlandia. Y esto una prueba de que una vez que terminen con Ucrania, irán tras Finlandia. Me niego a creer que un general, creo que a menudo es estupidez, otras veces es beligerancia. Pero en este caso, me niego a creer que un general no estaba al tanto de que responderían de esta manera. Así que hay mucho engaño también. Pero por supuesto no quiero descartar tampoco el hecho de que a veces creemos en nuestra propia propaganda. Como mencionaste con Irak en 2003, la idea de que los invasores serán recibidos con flores como liberadores. Así es como, en cada guerra, se vende como libertad. ¿Qué es libertad? Es una lucha entre la libertad y los autoritarios, y por esta razón la gente nos celebrará por invadirlos. Es la misma narrativa cada vez. Solo es un poco sorprendente cuando realmente estamos comprando la misma narrativa. Y como dijiste, con Irán hay muchos intereses fríos y duros detrás de eso. Nuevamente, si miras el derrocamiento de Mossadegh en 1953, tenía intereses petroleros muy claros, principalmente por parte de los británicos. Mossadegh fue removido, instalando al Shah, un régimen muy brutal que duró hasta 1979, y luego lo quitan,
Y ahora de repente sí, el gobierno religioso en Irán son solo fanáticos que surgieron de la nada, y no hicimos nada malo. Parece que si podemos dar un paso atrás y alejarnos un poco de la propaganda, se podrían alcanzar soluciones reales. No es que Irán no tenga también problemas, y las cosas no serían perfectas, pero es solo que siento que siempre nos atrapamos con estas narrativas sin sentido, de que los ayatolás son solo estos radicales locos que son impulsados por el odio hacia, sí, Occidente, o el pueblo judío, y odiando la libertad. The Jewish people and hating freedom. It's Yeah. They hate us because of our freedom. yeah. Sí, sí, sabes, siempre he tenido un asiento en primera fila para mucho de esto a lo largo del tiempo. Conocí a Paul Wolfowitz. Mi hijo y su hijo estaban en la misma escuela secundaria, y había ocasiones en las que, ya sabes, como en un partido de fútbol americano, me sentaba al lado de Paul Wolfowitz y hablábamos. Así que no soy, ya sabes, gran amigo de él, pero, ya sabes, era un conocido. Y él realmente creía en algunas de estas tonterías. Estaba en una conferencia en el Centro Nixon en ese momento. Dimitri Simes dirigía el Centro Nixon en Washington, D.C. Ahora se ha visto obligado a huir a Rusia para protegerse del Estado autoritario estadounidense. Pero Dimitri había organizado un pequeño grupo. Éramos unos 15. Dmitry had hosted a small group, about 15 of us. James Schlesinger, the former head of the CIA, was there. James Schlesinger, el ex jefe de la CIA, estaba allí. Yo estaba allí. Charles Krauthammer, un comentarista conservador, estaba allí. W. Patrick Lang. Pat había sido el jefe de la DIA, la División de Medio Oriente en la DIA, y también había servido como agregado de defensa en Yemen y en Arabia Saudita, muy conocedor. Y el embajador Joe Wilson, el esposo de Valerie Plame, mi antigua colega de la CIA. Y recuerdo muy claramente que estábamos, ya sabes, era como enero y decíamos, ya sabes, seguramente la administración Bush debe tener alguna inteligencia secreta de la que nadie está al tanto para realmente justificar eso, porque ninguno de nosotros podía entenderlo. Y luego resultó que no, lo inventaron, mintieron. Y así, incluso con un grupo de personas inteligentes como esas alrededor, todavía estábamos dispuestos a darles el beneficio de la duda. Esa fue una de las lecciones más grandes que he aprendido. Por eso no les doy ninguna duda en absoluto. Sabes, ahora cuestiono todo, porque he visto cómo se manipula y lo que Trump está haciendo ahora con respecto a Irán, con respecto a Yemen, con respecto a lo que está sucediendo en Israel. Lo que se le está diciendo al público no es la verdad. Yeah. Well, continuing on the topic of international diplomacy. Bueno, continuando con el tema de la diplomacia internacional, ¿cómo ves en contraste el enfoque que están tomando hacia Rusia y Ucrania? Porque en este asunto estoy bastante contento de ver a Trump al mando, porque bajo Biden vi una escalada continua, especialmente hacia finales de 2024, donde pensé que una guerra directa podría ser bastante posible con estos misiles siendo disparados y la participación directa de países de la OTAN lanzando misiles hacia Rusia. Pensé que estábamos llegando al final muy rápidamente, pero parece que lo ha revertido. Pero, ¿cómo ves la probabilidad de llegar a un acuerdo? ¿Y cuáles son los principales obstáculos? ¿Se puede conseguir que los ucranianos o europeos se sumen o es necesario? Lo siento, it's a matter of Tasnis. Or is it necessary? Sorry, there was a lot of questions packed Yeah. Well, the problem, Trump, I share. Bueno, el problema, Trump, comparto tu enfoque hacia Trump con respecto a Rusia. Es bueno que él, ya sabes, estén diciendo abiertamente que Rusia no es el enemigo y que haya personas allí diciendo eso y tratando de humanizar a Vladimir Putin es importante. No sé cuánto sigues los medios de comunicación de Estados Unidos, pero lo que es tan peligroso en este país es, y ha sido así al menos durante los últimos 3 años, que no se permite a nadie, ningún experto, ninguna persona en ninguna de las cadenas de televisión, por cable o principales como ABC, NBC, CBS, ni en los periódicos, que se le permita argumentar que Rusia realmente tiene una razón para hacer lo que está haciendo y presentar el caso de por qué Rusia ve esto como una amenaza existencial. There were occasionally
when Tucker Carlson Hubo ocasiones cuando Tucker Carlson todavía estaba al aire que podía tener a Doug McGregor como invitado, pero ahora mismo es un bombardeo de propaganda unilateral. Así que Trump en realidad es como un salmón nadando contra la corriente, porque está recibiendo críticas por rendirse a Putin, ser un títere de Putin, ser un activo de Rusia. Es una mentira absoluta, pero lo recibo con agrado. Sin embargo, no creo que el equipo de Trump aún aprecie completamente que Vladimir Putin, en su discurso que presentó al Consejo de Seguridad Nacional y al Ministerio de Asuntos Exteriores en junio de 2024, expuso exactamente cuáles son las demandas de Rusia. June of 2024 laid out exactly what Russia's demands are, and those are non-negotiable. Y esos son innegociables. Que Ucrania tiene que retirarse de los nuevos oblasts federales de Rusia, que tiene que haber un gobierno legítimo en Ucrania, lo que significa nuevas elecciones, y que la OTAN y los Estados Unidos tienen que suspender el apoyo. Él no está retrocediendo en eso. Y le pregunté eso específicamente a Sergei Lavrov, ya sabes, hace 3 semanas desde ayer cuando estuve en Moscú, junto con el juez napolitano y Marion Defoe. Y le pregunté, ya sabes, al ministro de Relaciones Exteriores Lavrov, oye, ¿hay algún tipo de diferencia entre tú y Vladimir Putin sobre esto? Absolutamente no. Y si escuchas al Ministerio de Relaciones Exteriores, ya sea Lavrov o Ryabkov, Peskov es el portavoz de Putin, Zakharova, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, no se han desviado de esa idea. Estados Unidos piensa que están bromeando. Oh, podemos venderles y convencerlos de que retrocedan. No van a retroceder en eso. Y de hecho, en las últimas 2 semanas, lo que Putin está haciendo es el diplomático consumado al tratar con Trump. Y espero que las negociaciones continúen. Pero Putin dejó bastante claro que si Ucrania no cede en las próximas 2 o 3 semanas, habrá una nueva demanda sobre la mesa de Rusia que incluirá Novorossiya. Y eso esencialmente significa que todo, a lo largo del río Dnieper, incluyendo en la orilla oeste del río Dnieper, hasta incluyendo Odessa y toda la costa del Mar Negro, será la nueva línea en la arena de Rusia. Así que al menos están hablando. Pero aquí es donde llegamos al Medio Oriente, donde lo que sucede con Irán entra en juego con Rusia. Rusia e Irán firmaron ese acuerdo el 17 de enero, el acuerdo de seguridad. Ahora bien, no era un pacto de defensa mutua explícito, pero el lenguaje en él, con respecto a lo que Rusia hará bajo el artículo 51, si Irán es atacado, básicamente dice que Rusia acudirá en su defensa. Y cualquier ataque de Estados Unidos, creo, a Irán podría descarrilar completamente las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia con respecto a Ucrania. The U.S.-Russia talks with respect to Ukraine. Existe la suposición de que Rusia no haría nada para apoyar a Irán porque no querrían estropear la relación con Estados Unidos. Pero de nuevo, Estados Unidos está enviando armas a Ucrania y proporcionando inteligencia, lo que está matando a rusos. Mientras tanto, sí, absolutamente. It's a very delicate moment in time, though, because it shows also what diplomacy can actually achieve. As again, a few months ago, there was a real chance of an actual nuclear exchange between the Americans and the Russians, and now suddenly all the Russians. Y ahora de repente, todos los rusos con los que hablo, muchos de ellos con casi un pie en el Kremlin, están diciendo lo mismo, que ahora es una oportunidad histórica para reorganizar la relación con los estadounidenses. Pero podría salir mal muy rápidamente si no hay reconocimiento de los intereses de la parte opuesta. Y creo que un error clave que se está cometiendo, y esto no es solo de los Estados Unidos, creo que también es de los europeos, es la suposición de que los rusos estarían dispuestos a esencialmente apuñalar a los iraníes por la espalda si pudieran obtener un buen acuerdo del Occidente. Sí. Pero esto es en parte culpa de los rusos también, porque durante tantos años, cuando su gran objetivo era lo que ellos llamaban la Gran Europa, es decir, priorizar la integración con Occidente, a menudo trataban a sus socios en el este,
ya sea Irán o China, casi como una moneda de cambio para obtener un buen acuerdo con Occidente. Pero esto cambió fundamentalmente, al menos desde 2014, cuando se dieron cuenta de que nunca habría una gran Europa, y comenzaron a abrazar lo que ahora llaman la Gran Eurasia. En esta nueva estructura, no van a intercambiar a los iraníes o a los chinos por un acuerdo con los países que ahora intentan destruirlos. Así que no veo ninguna posibilidad de que los rusos firmen un acuerdo en el que apuñalen a los iraníes por la espalda y esencialmente los traicionen por un mejor acuerdo. Eso no significa, perdón. That doesn't mean. Sorry. I was just going to say, Russia's a little bit like that story. Iba a decir que Rusia es un poco como esa historia del elefante atado. Entonces ya sabes, alguien viene y ve este enorme elefante y solo hay una cuerda delgada atada alrededor de su pata y sin embargo no se mueve. Piensa que está atrapado. Bueno, lo que pasó fue que desde el momento en que nació, inmediatamente le pusieron pesadas cadenas al elefante. Y a medida que el elefante crecía, continuaban con esa cadena hasta que en un momento le pusieron una cuerda. El elefante se había condicionado a creer que cualquier cosa que estuviera atada a su pierna significaba que estaba atado, que estaba capturado. No podía moverse. Eso es un poco lo que era Rusia hasta, el inicio de la operación militar especial. Y tienes razón en que después de 2014 empezaron a volverse locos. Oye, Occidente es como ya sabes, no podemos confiar en ellos. Pero no obtuviste la ruptura completa donde el elefante se sienta y tira y rompe esa cuerda y dice, ya sabes qué, ya no soy cautivo de esto. Eso es lo que he visto que ha ocurrido en Rusia durante los últimos 3 años. Se dieron cuenta de que ya no van a ser rehenes de Occidente. En todos los sentidos de la palabra, van a traer un orden económico independiente que nos lleve a los BRICS. Están forjando esa nueva relación con China de una manera que no existe en la historia anteriormente. Y mientras hacen eso, Occidente sigue operando con suposiciones. Y he escuchado a varias personas decir esto: no hay manera de que Rusia realmente se mantenga en una asociación con China. Simplemente los separaremos y luego Rusia estará con nosotros y podremos atacar a China. Realmente creo eso, Glenn. Quiero decir, no puedo enfatizar lo suficiente que las personas que están en posiciones de formulación de políticas en el gobierno de Zelensky creen en esas tonterías. Por eso creo que hoy estamos viendo un nuevo tipo de Rusia. Rusia ha dicho algo así como, oye, no necesito a esta gente, y en realidad puedo ser mi propia persona. Creo que eso es lo que hemos visto suceder en los últimos 3 años. Y eso es sobre el tema de narrativas peligrosas. Creo que esta es también una narrativa falsa en la que hemos caído nosotros mismos, que es la idea de que, aislamos a Rusia, imponemos sanciones, y en algún momento, cuando queramos hacer un trato, ellos estarán deseando volver corriendo a nosotros y encontrar algún acuerdo, aunque sepan que podríamos imponer sanciones cuando queramos. Pero de nuevo, creo que tienes razón. Esta es la lección principal que han aprendido. Son capaces de diversificar su conectividad económica. Son capaces de desacoplarse y reducir esta dependencia. Y de hecho, Putin dio recientemente un discurso donde argumentó que las sanciones no van a desaparecer. Y aunque haya un gran acuerdo con Estados Unidos, se eliminen todas las sanciones, lo cual no sucederá. Podrían simplemente volver a imponerse de inmediato. Y creo que te referiste a la enmienda Jackson-Bennick. Esto es de 1974, por cierto. Se impuso a la Unión Soviética porque pusieron restricciones a los judíos que querían salir de la Unión Soviética, algo por el estilo. Fueron educados en la Unión Soviética, así que tenían que devolver algo de dinero si iban a irse. De nuevo, nada que yo hubiera apoyado. Pero dicho esto, eso fue en 1974. Mantuvieron estas sanciones hasta 2012. Y cuando finalmente la derogaron, no fue correctamente derogada. Simplemente fue reemplazada por la ley Magnitsky.
Entonces, eventualmente actualizándolo a algo nuevo, ya sabes, relacionado, dado que han pasado 40 años. Pero es un poco impactante. Así que desde su perspectiva, las sanciones no van a desaparecer. La razón por la que el Jackson Bannock se mantuvo tanto tiempo fue porque es una forma de controlar a Rusia. Entonces Putin, en este discurso, tranquilizó a las empresas locales que llenaron los vacíos cuando Occidente se retiró, y también a sus socios de los BRICS, de que no serían sacrificados en ningún nuevo acuerdo con Occidente. Cualquier nueva cooperación con Occidente tendría que ser más o menos en los términos de Rusia, que tienen que proteger sus propias industrias y también a sus valiosos socios que no les han apuñalado por la espalda. Entonces, esta es una suposición muy diferente a la que teníamos con la unipolaridad de los años 90, donde todos tenían que regresar corriendo. Creo que aquí es donde se podría cometer un gran error con los rusos, ya que sobreestimamos cuánto poder de negociación tenemos en estas negociaciones. Pero solo como una pregunta final, ¿ves a Trump teniendo éxito en este esfuerzo? ¿Está preparado en algún momento para ceder a las demandas rusas, dado que los rusos no van a mostrar mucha flexibilidad, o de hecho perciben que no tienen flexibilidad, dado que esto se considera una amenaza existencial para ellos? I don't think so. I don't think he will be successful. No lo creo. No creo que tenga éxito. Espero que lo tenga. Espero estar equivocado. La gente dirá, Johnson, eres un idiota, te equivocaste. Genial. Maravilloso. El mundo sería un lugar mejor. Pero ya sabes, no sé si has seguido el escándalo mediático que está ocurriendo ahora sobre esa señal, ese chat de texto sobre Yemen. Están teniendo audiencias completas, quiero decir, están atacando. Trump les ha dado algo en lo que pueden atacarlo. Eso es lo primero. Lo segundo, la arrogancia de Trump, donde realmente estaba apostando, digamos, hace 3 semanas, 4 semanas, que él estaba serio en convertirse en el presidente de la paz. Y como tal, lo que podría haber hecho con Israel era obligar a Israel a entrar en negociaciones genuinas con Hamás. Pero no puede hacer eso. No lo hará porque Hamás es una organización terrorista malvada e Israel es parte del plan de Dios para la eternidad. Por lo tanto, tienes que seguir el plan de Dios. Así que cuando sigues ese camino, nada bueno va a salir de eso. Eso creo va a llevar a una confrontación inevitable con Rusia y con China. Y así, en el trasfondo de todo esto, está esta animosidad hacia China, porque hay personas en la administración de Trump, como Elbridge Colby, el nieto de William Colby, el ex jefe de la CIA, que quieren hacer un giro alejándose de Ucrania para ir tras China. Y sabes, esto ha llegado al punto de ser absurdo. Sabes, China, por ejemplo, junto con Rusia, representa el 90% del antimonio, este mineral de tierras raras. El antimonio es un ingrediente crítico en la producción de armas militares, particularmente proyectiles de artillería. Así que Estados Unidos impuso sanciones a China. China se da la vuelta y dice, está bien, no más antimonio para ustedes. Lo han cortado. Bueno, entonces, sabes, aquí está Trump diciendo, sí, vamos a desarrollar nuestra industria. Excepto que no puedes desarrollar tu industria cuando no tienes los elementos críticos que necesitas para hacer funcionar la industria. Y eso es lo que estoy diciendo. Nadie se está deteniendo a pensar en esto estratégicamente. ¿Cómo qué es? ¿Cuán dependientes somos de China? Y luego tal vez tengamos algunas otras alternativas en lugar de amenazar con guerra y violencia. Sabes, en lugar de bombardear Yemen, lo que Trump podría haber hecho era ir a Israel y decir, oye, vas a implementar esta segunda fase del alto el fuego, o voy a retirar todo el apoyo hacia ti. No vamos a seguir permitiéndote masacrar hombres, mujeres y niños. Si Trump hubiera hecho eso, sí, habría creado algo de agitación dentro de la comunidad judía, pero habría detenido la matanza y los habría puesto en un camino hacia la paz. Pero en lugar de elegir la paz, ha elegido la muerte, y me temo que eso va a ser su perdición.
I think people underestimate how great the significance. Creo que la gente subestima la importancia del control de China sobre estos minerales de tierras raras. Como dijiste, con el antimonio, el suministro es solo 2/3 de la demanda de todos modos. Dado esto, tiene sentido que China imponga restricciones a la exportación, especialmente cuando buscan dirigirse a los chinos. Recuerdo a Keith Kellogg, quien se convirtió en enviado de Trump hace unos dos años y medio. Estaba en este panel donde dijo, "Oh, este es el colmo del profesionalismo. Estamos usando a los ucranianos para eliminar a los rusos para que luego centrarnos en eliminar a los chinos." Incluso puse el video de este panel en Twitter. I even put the video of this panel on Twitter, and then he wrote me back on Twitter going, Y luego me respondió en Twitter diciendo, "Oh, esto es cosa de Sun Tzu, ya sabes." Y luego más tarde, ahora están diciendo, "Wow, los rusos y los chinos se están acercando un poco demasiado. Vamos a tener que atraer a los rusos y luego iremos tras los chinos." Pero hicieron lo mismo la última vez. Intentaron separar a los rusos de los chinos. Intentaron conseguir que los chinos los ayudaran a derrotar a los rusos para debilitar a Rusia, para presionarlos, aunque dijeron abiertamente que después de eso íbamos a por ustedes, y ahora parece que lo van a hacer al revés. Conseguimos que Rusia se separe un poco de China, luego quizás podamos tomar a los chinos y luego vamos por los rusos. Quiero decir, es solo, sí, no es un gran plan, no Sun Tzu, al menos. Yeah, it's not a great plan, not Sun Tzu at least. So So yeah, it's Machiavellian is probably a Bueno, sí, es maquiavélico, probablemente una descripción más adecuada. Pero ya sabes, el verdadero motivo no es uno de paz. Veamos cómo podemos, ya sabes, Rusia y China tienen sus propios problemas internos políticamente. No estoy pretendiendo que sean utópicos. Pero Estados Unidos no parece comprometido a permitir realmente que exista un mundo donde la guerra no esté en el centro. Nuestra economía depende tanto de estas corporaciones militares, los Raytheons, los Lockheed Martins, los General Dynamics. Somos como un adicto al crack. No podemos alejarnos de ello. Es una adicción. Pero a diferencia de la vieja canción de Robert Palmer, Addicted to Love, hombre, estamos adictos a la guerra. Our song, Addicted to Love. Man, we're addicted to war. Larry Johnson, muchas gracias por tu tiempo, lo aprecio. appreciate it. Hola Glenn Deason, gracias. You.